No grabé. Ni modo. Sí, salgan. Sí, sí, por favor.
Bien, comiencen. Ya que ninguno le había dado solución a su problema. No sé. Buenos días. Venía a ver si podría registrar ya que el doctor. Sí, claro. Siéntese. Fue con las niñas. Ya sé cómo solucionarlo. Regrese mañana. Regresar mañana. Así. Al anochecer, el curandero salió al parque en busca de la. Mientras tanto, en una casa llamó a su hija. Hija, ya la tiendita de anoche de la cadena con un poco. El anciano se dirige de nuevo con el curandero. Curandero, ya tienes un mes. Me costó mucho conseguirla. Me van a darle eso la curará.
Pero la sangre, eso lo curará. Vaya, le van a dar a veces. Que viva la diabetes. Condenado a vivir con la enfermedad, tomados la sangre del niño que encontraba alrededor, ya que curandero no rebuscó y al fin de cuentas jamás tuvo su tuberculosis. Esa fue la obra de El viejo está. el viejo el niño. Bien, de los dos equipos que presentaron hoy, una pregunta. ¿Sí entregaron su guión a los demás? No. ¿No? Bueno, entonces van a tener punto 5. Pues por equipos igual. Ok, el primer equipo que presentó, a ver, pues nada más les pondría el medio punto a quienes no presentaron ayer. Leo. Acuérdense que era un requerimiento. ¿Quién más? Nomás vinimos nosotros dos. Y Jacobo, ¿verdad? Ahora ni no le ponga nada. No Jacobo. hizo nada. Sin punto. Ok, déjenme poner el 0. A mí ni siquiera participar. Jacobo. Permítame. Bueno. Del segundo equipo tampoco entregaron, ¿verdad? Nomás ya. Entregaron. Ah, que lo van a entregar, que sí lo van a entregar. Y no, que estoy poniendo para entregarse a usted. Creo que el proyecto se lo números. Ajá, pero le entregaste a los demás participantes la copia. A eso me refiero también. Ok, entonces tienen punto 5. Era un requerimiento. No me digan que no les dije. Marifer, Brandon. Brian. El origen del paracetamol. Bien, ¿qué pasó? Pues sí, ¿a poco no hay personajes que admiras? Un personaje que admiras, ya como lo comenté, puede ser de cualquier disciplina. Entonces puede ser que tú ya hayas elegido a alguien por ejemplo, de física, pero vamos a suponer que te gusta mucho la física. Y entonces hay otro personaje que también admiras. Entonces, pues ahí lo puedes poner. Entonces, en admiración es de cualquier disciplina, como les dije. O qué tal si es un artista o un músico, bueno, y tiene que ver con las artes. Ya pusiste a alguien de artes, pero seguramente hay más que te gustan. Bien, vamos a continuar.
Sí, luego me lo regresas porque yo no te lo presento. Saquen su libreta de historia. De la 42 vamos a hacer la biografía. Bien, vamos a comenzar revisando el trabajo que hicieron el lunes, que comenzamos una nueva secuencia, la de formación de Mesoamérica. Bien, empezamos, voy por filas, empezamos con esta fila. La primera pregunta, ¿cómo era la sociedad, las sociedades agrícolas en América? ¿Quién ya lo tiene? ¿Irving? Sí. Número uno. Nómadas, la agricultura representó la producción. Ah, bueno, primero eran nómadas y después la agricultura, ¿entre cuándo y cuándo llegó? Entre 2500 y 1200. Incluso antes. Esa pregunta creo que se puede crear el cambio de alimentación, las comunidades nómadas y comenzaron a llevarse. Sí, pero también pongan acerca de cuándo empezó esto de las sociedades agrícolas, que es entre el 5000 y el 2500 antes de nuestra era. Una pregunta, a pesar entonces de que las personas ya empezaron a sembrar y a cosechar, ¿desapareció entonces la caza, la recolección? ¿No? Bien, entonces no desaparece, ¿verdad? Incluso hoy en día, pues la pesca continúa. Si vamos al campo, por ejemplo, hay quienes van a cortar, por ejemplo, por decir algo, tunas o nopales o a otros. Ajá, sí, diversa, pues, variedades de frutos y de verduras que pues se dan de forma natural, pues en el campo, ¿no? O sea que eso sigue siendo recolección. Y aunque hay muy poco, pero sigue dándose la caza, sobre todo pues es más bien como quienes son ricos, ¿no? Como el hobby. Hay algunos lugares donde permiten. Bueno, aunque cada día hay más restricciones en cuanto a la caza, ¿verdad? Por la conciencia animal que tenemos. En mi casa luego se escuchan los disparos de las escopetas de que van a buscar las liebres, los conejos o los pájaros. Bueno, siguiente. Leo, ¿cómo se dio el crecimiento de las aldeas? La digo yo. La consolidación de la agricultura entre los años 1500 y 1200 antes de nuestra era inició la formación y multiplicación de las aldeas. Ajá. Ajá, o con los poblados vecinos. Bien, todo eso que mencionaron es importante. Algo distinto. A ver, dijimos que entonces la agricultura, permítame leer, comienza entre el 5000 y 2500 antes de nuestra era. Comienza, pero ya se establece mucho más, o sea, se practica mucho más entre los años 1500 y 1200 antes de nuestra era. ¿Qué pasa, Leo? Decirle de la siguiente pregunta.
Ajá, dice, esos pobladores de las sociedades agrícolas, ¿de qué dependían y qué crearon? Dependían de la luz, ¿verdad? La lluvia y la tierra. Ajá, Y crearon la agricultura. Y nomás eso. Y nomás eso. Crearon calendarios para calcular el paso del tiempo y la llegada de la segunda del año. correcto, eso era muy importante. Con el objetivo de saber cuál era la mejor época para sembrar, Ajá. cosechar. ¿Sí? Por eso lo que ocurre. También ese tipo de sociedades tenían, digamos, una relación muy estrecha con la naturaleza. Y entonces es por eso que mediante la religión hacían tenían diversos cultos, ¿no? Para ofrecerles a los dioses, que para que lloviera, que para que las tierras fueran fértiles, etcétera. ¿A qué más le pedían? Pues al sol, a la luz, A la luz y a la lluvia. a la lluvia, sí, obviamente. Bien, y sobre todo, ¿en qué lugares de lo que hoy es México están esas aldeas? Eso no lo vi. Eso yo no lo encontré. ¿No? Bueno, ok, sobre todo en el centro y en el sur es donde se empiezan a poblar. Si se acuerdan de los mapas que hemos visto acerca de las lenguas indígenas, acordémonos que la mayor parte o la mayor concentración está en el centro y en el sur, muy poco en el norte. Entonces, pues, en el centro y en el sur es donde comienzan las primeras aldeas. Bien, la siguiente, Brian. En el México antiguo existieron 3 superáreas culturales. ¿Cuáles fueron? Aridoamérica, Ajá. Mesoamérica y América. Sí. No. Sí. No. Sí, pero la vez que quería que le hicieran otra. Sí, esa la hemos dicho. Aridoamérica, Mesoamérica. No, más bien en el siguiente cuadro vas a describir cada una de ellas. Y en la actividad 4 solamente las ibas a mencionar. Bien, la siguiente actividad, entonces, donde tienen el cuadro. Jonathan, dinos algunas características de Aridoamérica. Sí, Aridoamérica. Estaba mal escrito, ¿verdad? Aridoamérica. Es que también lo encontramos como Aridoamérica. Y ahí decía Aridoamérica. Le faltó la O. Entonces se la agregamos. Aunque en su libro, ¿cómo lo encontraron? ¿No se fijaron? Igual, Aridoamérica. Ok, déjenlo así entonces. Si es que yo lo he visto como arido. Ok, ¿qué tienes ahí, Jonathan? En esta región, la aridez no permitió la transición hacia la agricultura. Las culturas fueron de cazadores, recolectores y mantuvieron contacto con los agrícolas y cazadores, recolectores de la otra área. Bien, entonces es Aridoamérica. Les digo que yo lo conocía como árido porque justamente viene de las regiones áridas. Pero está bien, Aridoamérica. Ok, entonces ahí vemos, nosotros vamos a acordarnos en el mapa de México, en que tenemos distintos tipos de climas, ¿verdad? Entonces, nosotros más bien vivimos en un clima medio seco, ¿no? Y por ahí, si nos vamos hacia el norte, también seco y más seco. Incluso pues hay desiertos, ¿verdad? En Sonora, en San Luis Potosí, en gran parte del territorio, pues también está así súper seco, que ves un montón de cactáceas de diferentes especies. Entonces, pues sí, en esos territorios, bueno, entre más seco, pues obviamente que menos te permite para la agricultura, ¿no? Porque te falta agua para empezar, ¿no? Ajá, pero antes, pues, por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos eso de las bombas, pero pues antes no existía eso. Y hay casos que dan también porque no le echa agua de riego. Sí. El agua que cae del cielo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que les había comentado que entonces, bueno, las sociedades de los aztecas o los mexicas pues tenían gran poder y se aprovechaban de las demás culturas? Y que entonces los demás grupos indígenas pues les temían, ¿no? Entonces hubo grupos indígenas que se adentraron
dentro del territorio de Hidalgo. Hidalgo pues está cerca de México, pero pues imagínense en ese entonces, ¿no? Lo que te tardabas en llegar de un lugar a otro, porque pues los caminos, pues cómo eran, y además obviamente pues nada más, pues obviamente que no había carros ni nada de eso, entonces imagínate cuánto te hacías de un lugar a otro. Entonces esa era su manera de huir, adentrarse lo más que podían como a lo seco, a lo árido, porque decían, no, pues aquí no vamos a tener como cosechas o algo que nos quieran venir a robar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de qué se alimentaban? Por ejemplo, el agua. Pues consumían mucha, aguamiel, pulque. Yo tomo de ese. Tomaban mucho de eso, porque pues si había grandes cactáceas, pues al menos eso sí lo encontraban. Y pues también obviamente pues eran recolectores, como aquí lo decía, recolectaban que pues todo tipo, por ejemplo, de gusanitos, por ejemplo, los gusanos del maguey, los gusanos de diferentes tipos, ¿no? Hormigas, etcétera. Bien, entonces, Aridamérica, la primera parte, árida, viene de árido, seco. Ajá. Siguiente, Oasis América. ¿Qué tienes, José? Es un territorio de clima semiárido. Semiárido. Ajá. Allí habitaron comunidades nómadas que hacían de 500 a Antes de nuestra era. Adelante. Gracias. Comenzaron a practicar la agricultura y a construir canales de riego. Abandonar la recolección de Y la casa. ¿Qué más tienen? A ver, fuerte, Fátima, porque no te escuché. Ajá. Correcto. Todo eso es importante. Entonces, en Oasis América vemos que sigue siendo un poco árido, pero ya no lo es tanto, es semi, o sea, más o menos árido. Obviamente que entre más agua tengan, pues eso es benéfico para la agricultura. Entonces, el mismo nombre lo dice, ¿no? Un oasis, pues es un lugar donde encontramos, nos imaginamos, ¿no? Encontramos comida, encontramos agua, etcétera. Entonces, pues ya estaban en mucho mejores condiciones que si vivieran en Aridoamérica o Aridamérica, como dice ahí. Y pues otra vez vemos que esto de la caza y la recolección sigue sin perderse. Mesoamérica, Jacobo. Son espacios con climas y paisajes variados como valles, bosques, costas, pantanos y selvas. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron ahí de Mesoamérica? A ver, Fátima. Al principio se dieron diversas culturas agrícolas descendientes de los nómadas cazadores que vieron quienes domesticaron y cultivaron entre otras plantas el maíz y toda la base de Chile. Las culturas de estas mujeres establecieron relaciones políticas, comerciales y civiles. Muy bien. Si se fijan entonces en esas tres superáreas, ¿cuál es donde tenían las mejores condiciones? Mesoamérica. Correcto. Entonces, sí, mira, obviamente que si tú tienes, que si no tienes comida fácilmente, como en el caso de Aridoamérica, tú de lo más que te vas a preocupar va a ser de recolectar y bueno, encontrar la comida, ¿no? Que es un sustento de vida. Pero si en cambio ya tienes satisfechas esas primeras necesidades, comida, vivienda, agua, etcétera, pues entonces ya también te da tiempo de que andes pensando en otras cosas, incluso en hacer la guerra. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, los mexicas y bueno, los aztecas,
¿Ellos en dónde se encontrarían? ¿Aridoamérica, Oasis-América o Mesoamérica? Mesoamérica. Bueno, hasta ahorita por lo que han escuchado sería Mesoamérica, ¿no? Eso lo mejor. Ajá. Recordemos que estaban muy cerca de lo que es la Ciudad de México, y la Ciudad de México antiguamente pues era pura agua, montones de, bueno, ríos, es un valle, tenían mucha agua. Y acuérdense que incluso hasta dentro de sus lagos, pues ahí mismo sembraban ellos, ¿no? Ahí mismo dentro de los lagos se las ingeniaron pues para sembrar y cosechar. Bien, y hubo un último cuadro donde vieron pues que se dividieron, bueno, los periodos de esa época se dividieron en 3. Vamos con el primero, Yareli. ¿Qué nos puedes decir del preclásico? El preclásico es el periodo más largo de la historia mesoamericana. En esta época sucedieron cambios que condujeron a la aparición de importantes culturas, cambios tecnológicos y de agricultura, diferenciación social, aparición de jerarquías, surgimiento del calendario, aumento de la estructura de Correcto. Sí, entonces vemos que va del 2500 antes de nuestra era hasta el 200 ya después de nuestra era. Clásico, Fátima. Propició la separación entre campo y ciudad, en la ciudad de las élites políticas, la secesión poderosa y las grandes ciudades fueron abandonadas, comenzaron conflictos armados y la competencia entre nuevos y profesores. El desarrollo de la agricultura incrementó la población. ¿Y el posclásico? Mayra. Mía. El posclásico. Tienes que estar al pendiente, hija, de lo que vamos. Carla. Es un periodo marcado por la agricultura y estabilidad como consecuencia de los militaristas. Ajá, ya puros peleoneros. Ante el final de este periodo, se coincide con la llegada de los españoles. A la llegada de los españoles, una parte extranjera nacionalidad estaba dominada por una chica de alta militar que pronto la náhuatl del centro de interés Los mexicas. Muy bien, entonces vemos que el esplendor de esas grandes culturas, pues sobre todo fue en el clásico, ¿verdad? Y en el posclásico, pues ya empiezan a desaparecer, sobre todo con la llegada de los españoles. Bueno, algunos desde antes comienzan a desaparecer. Ok. Sí. Jonathan, ayúdame a prenderle la televisión, por favor. Ayúdame a prender, por favor. Bueno, enseguida vamos a observar unos mapas. Ese primero. ¿Le avisan cuando ya se prenda? Gracias. No se ve, ¿verdad? No, ahorita sí estoy grabando, pero la primera, que es en matemáticas, no lo grabé. Sí, como les digo que luego mi hija está ahí conmigo cuando yo estoy haciendo, bueno, el año pasado, pues nos tocó 100%, ya ven que en línea. Entonces, pues le tocaba estar luego ahí escuchando lo que decía mamá, qué significa, etcétera. Ay, ¿por qué? ¿Dónde lo escuchaste? Tú les dices a tus niños, etcétera. Y entonces ya le expliqué, ¿no? Pero entonces ayer platicando con ella que me dice, ya usted la conozco. Sí, se llama Yareli. Ay, ¿de dónde me conoce?
Ah, pues de YouTube. ¿Cómo que de YouTube? Sí, porque usted hace unas clases de inglés. Es que le ha tocado estar ahí cuando estoy dando clases de todas las materias. Bien, vamos a observar. No se ve. Ah, Ah, sí, mira, aquí se ve. déjenme. Los demás que no miren. El duplicado. Son 10 privilegios que el niño para los niños. Son 10 tenis que el niño para los pies. Abren las ventanas y No, es el como que o es el CPU. Sí vemos. Se ve. De aquí se ve muy clarito. Se siente bien para sí. Bueno, para mí nada. Ahorita ya se veía. Ya se ve. Bien. Bien, empezamos a observar el mapa del preclásico, en donde vemos cuáles eran pues las culturas más importantes de esa época. Acordémonos que en el preclásico es cuando entonces inicia esto de la agricultura y vemos ahí a los olmecas, por ejemplo, vemos aquí los lugares, bueno, ni se notan, pero bueno, olmecas, la cultura también teotihuacana, la mixteca y Huicuilca. Y vemos pues algunas de las, como de su arte, ¿no? Que ellos hacían. ¿Qué? Huicuilca. Ajá. Ya ven que hay un lugar que se llama Huicuilco, entonces bien, debe de venir de ahí. Entonces vemos aquí en el centro de la República, pues lo que es el Estado de México, ¿no? Sobre todo en esa área. Acordémonos de las pirámides de Teotihuacán tan solo. Entonces, pues que siguen estando en pie y pues se encuentran en esa área. Ah, los olmecas. Acuérdense de la cabeza olmeca. Esta que está hasta acá abajo es la cabeza olmeca, que vemos que está en Tres Zapotes, en La Venta y en San Lorenzo. Los olmecas, ellos se encuentran acá en lo que es el sur, en Tabasco, sobre todo en Tabasco está La Venta, que uno puede entrar y es como es un museo al aire, tiene al aire libre. Entonces tú ahí como que en la selva puedes observar varios de sus vestigios de esa época. Bien, después del preclásico, ¿qué periodo sigue? El preclásico clásico. ¿Correcto? Vámonos al clásico, en donde hubo mayor esplendor. Bien, entonces vemos la cultura totonaca, que la podemos encontrar en el Tajín. Acuérdense que, ¿dónde se encuentra el Tajín? ¿En qué estado se encuentra? En Monterrey. No. Bueno, aquí lo pusieron arriba, pero en sí no hay aquí arriba. No hay. No, el Tajín está en Veracruz. Entonces también en el Tajín hay pirámides también muy, pues sí, muy importantes. Y uno va y pues observa varios vestigios de esa época. Es un lugar muy, pues, increíble. Ah, miren, aquí esto que está aquí pues en amarillo. Después el Tlaxcalteca y el Choluteca. Entonces, el nombre nos los dice, Cholula, ¿no? Y Tlaxcala, en esas áreas. Recordemos que Tlaxcala colinda con Puebla, entonces en esa área es donde estaban ellos. Vemos al Maya, que se encuentra en Bonampoc. Ay, no sé, Bonampoc.
Y Palenque. ¿Dónde se encuentra Palenque? En Chiapas. Correcto. Entonces, en esta área, ¿verdad? Y el Palenque, pues también ahí vamos a encontrar varias pirámides. También es un lugar impresionante si tienen la oportunidad de, algún día de visitar. Siguen estando pues en pie varias de sus pirámides y pueden subir. Hay algunas pirámides que en la actualidad ya no les permiten subir por el desgaste de los años y de que imagínense tanta gente que va a diario y sube y baja, pues la piedra claro que se va desgastando, pero en unas pirámides sí les siguen permitiendo subir. Bien, vemos el Zapoteca, que está en ¿qué? En Mona Albán, Monte Albán. Ok, parece que sí. Sigue estando entonces en el sur. Y La Quemada, que está en La Quemada, eso es lo único que está como en el norte, pero todos los demás se encuentran en el centro y en el sur. Porque para el norte ya es norte y ya es centro. Después del clásico, ¿qué periodo sigue? Ajá. Bien, entonces vemos el Tolteca en Tula. ¿Dónde se encuentra Tula? Correcto. Entonces, no sé si alguien ha llegado a ir ahí, pero bueno, en Tula también hay algunas pirámides y este tipo como de personas talladas en piedra, ¿no? Bien, vemos el Mexica, que es pues en México y Tenochtitlán. Vemos el Maya en Chichén Itzá. ¿Dónde está Chichén Itzá? En Yucatán. Ajá. Sí, en Yucatán. Entonces, ¿se acuerdan otra vez que les había dicho que actualmente en Yucatán muchos siguen hablando maya? Bien, el purépecha en Tzintzuntzán. Bueno. Ajá. Y el paquimé, que lo encontramos en Paquimé o Casas Grandes, acá en el norte. Si se fijan, entonces, otra vez, la mayoría de estas culturas se encuentran o en el centro o en el sur, ¿no? Y les pusieron, pues, de las culturas más importantes. Acordémonos que había muchas otras, pero esas son las de mayor como importancia o esplendor. Bien, ahora vamos a observar este cuadro. Dice, subáreas de Mesoamérica, las subáreas culturales. Y en la costa del Golfo tenemos en el preclásico a los olmecas, la cabeza olmeca en Tabasco, al Tajín, en el clásico y en el posclásico a los totonacos y huastecos. Ajá. Después, en el altiplano central, en el preclásico a Cuicuilco y Tlatilco, y en el clásico a Teotihuacán. O sea, para que se den cuenta más o menos dónde es eso. ¿Se acuerdan dónde está más Teotihuacán? Esa área del Estado de México. Entonces, sería el altiplano central, el centro, la Ciudad de México, el Estado de México. Y después en el posclásico, toltecas y mexicas. Área maya. En el preclásico, Izapa. Y en el clásico, mayor conocido, el Palenque, acuérdense, en Chiapas, toda esa área del sur, sería área maya. Chiapas, Yucatán, todos esos lugares del sur. Uxmal también sigue, uno puede visitar pues esos lugares. Y en el posclásico, Chichén Itzá y Mayapán. Bien, Oaxaca. Preclásico, grupos aldeanos, y en el clásico zapotecos, posclásico mixtecos y zapotecas o zapotecos. En el occidente, grupos aldeanos, clásico, ajá, y posclásico, purépecha, correcto. Ok. Pongan la fecha del día de hoy. A 26. 26. Pero puse 27.
Bien, continuamos con la secuencia 5 de formación de Mesoamérica. No, porque ya la habían escrito. Nada más pongan actividad 1. Más actividad 1. Para empezar. Y enseguida de actividad 1, si quieren poner entre paréntesis, página 53. Entonces, dice, observa en tu libro la página 53, la línea del tiempo y dibújalo, coloréalo y apréndetelo. Entonces van a dejar un espacio. Si quieren de una vez observen de su libro para que calculen cuánto espacio tienen que dejar. Ah, bueno, ¿es 55? Bueno, entonces 55 como dicen. Sí. Bien, ¿ya vieron cuánto espacio van a dejar? Ok. Bien, dejen el espacio para que enseguida pongan el siguiente subtítulo, que es Mesoamérica, áreas culturales. Y abajito ponen actividad 2. Serían nada más hoy esas dos actividades, la línea del tiempo y esta que ahorita voy a explicar. No, tienen que llenar los espacios. Bien, entonces escriban actividad 2 y vamos a hacerlo aquí al revés. En pantalla primero les ofrecen las características de esas áreas y al final les ofrecen, bueno, les mencionan cuáles son las áreas. Vamos a hacerlo al revés. Primero ustedes escriban las áreas. Ajá, Golfo, sureste o Maya, etcétera. Entonces, primero en un recuadro, las áreas. Y ya después van a escribir las descripciones para que vayan relacionando las áreas con sus descripciones. Sureste. Sureste. Y avisan si ya las tienen para... Muy bien. Déjenme ver qué tan grandes puedo hacerlas. Ay, me pasé. Sí, permítanme, lo estoy haciendo lo más grande que puedo. Bueno, comiencen por favor a escribir las descripciones.
No, nomás eso. Es eso y lo de la línea de tiempo nada más. Son como 6 meses. A ver, de la primera que dice, en esta área tienen presencia las culturas de Mezcala, del Bajío y Purépecha, etcétera. Una pregunta, ¿nosotros pertenecemos a alguna de ellas? Sí, Sí. porque no ¿A nos cuál? Ajá, del Bajío, ¿verdad? Entonces, en el Bajío, antiguamente, pues era conocido porque sus tierras eran muy fértiles. Es una característica. En total van a ser 6. Nada más está viendo en pantalla 2, ahora le doy muy bien. ¿Qué van a hacer 6? Ah, no, pero ¿qué vamos a hacer? Ah, vaya. Muy bien. ¿Quién quiere ver videos en YouTube? Ay, Brian, ay. Bueno, ven que lo hicimos, ¿verdad? Yo ni el diablo, yo ni el diablo cholo. Alguien salió yo. Alguien de la esquina, ahí está el. Y te va a preguntar, ¿me lo voy a llevar? No, 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 Vamos. ¿Quién vas a poner de lo que Yo no. Yo voy a hacer la línea de aquí. Así. Medias chafas. Chafas. Medias rápidas. ¿De quién? Luego, para que sepan. Ya voy a bajar a través del trabajo. Ay, güey. Ay, Brian. Pero por ahí se veía esta prueba de todo y ya regreso para Desde el lunes, sí, desde el lunes. Sí. Habrá puedes el lunes. No, no fue el viernes. Sí. ¿Cuándo se fue Brandon? ¿El lunes o el viernes? El lunes. No, manches, apenas el miércoles. No, pues ya lo extraño. Es que pues, No, ustedes me corrieron. O fuimos nosotros. no diga nada, Irving. Yo no dije nada. Ah, curioso. Ahora, ¿qué van a ¿dónde van a ¿Es que? ¿Cómo lo tienes? Yo no tengo fe. A ver, ¿usted traes? Ah, no, ya no lo tienes. Bien. Pero luego pegajoso, ¿no? No, el que empieza a ver.
Es que no, hombre, tiene más bien sano. ¿Por qué te reíste? Era al revés. No, porque así se veía yo. ¡Oh! Ya entendí. Ya entendí, yo pensé que Era era. No, pero sí era algo como que. ¿Serio? No te digo mentira. Era como una basurita, pero con qué. Porque la maestra ya ni tiene, está bien. Todo lo que decía. No, por directora, reporte. Si van a conseguir trabajo, los vas a correr, eso no es así. No estamos hablando mal de ella. Estamos diciendo que estamos estudiando brazos porque no venimos los que estamos aquí. De hecho, ¿Por qué hicimos este plan tan estúpido? sí, como quiera tuvimos que hacer esta cosa. Después no tuvimos que hacer una forma y otra. Es que Brano le dije que Yo supongo que ya no puede nada. Muré. ¿Qué? Salchipapas. Salchipapas. Hombre. Sí, que sí. La primera ya para. Ah, muy bien. Bien, esta es la. La tercera. ¿Y por qué no? Ya, yo estoy aquí y ya no sé qué de mí. ¿Ah? ¿Dónde está la llave? No sé mucho. No, no dice. Nada más olí algo, pero no supe qué. Olía como tipo pan. Ajá, pues yo creo las tortas. Pero sí me olía como pan. Pero como algo dulce, no sé. No sé qué olía. ¿Mm? ¿Acaso el dulce? ¿El pan? El de propiedad. Pues es como bolillo, lo mismo. Bolillo, pero. Sí, pero ¿cómo no se te puede traer? O posible Se puede, pero. pero no se hace. Es que Está buena, ¿no? Es que hay tiempos para mi mamá, para mi hermano. No, a mí sí me gusta. Ajá. Es que a tiempo para mi mamá, maestro, para mi hermano. Y él fue el único que no comió. Está bien. Ya lo preparé para él y él fue el único que no comió. Se lo ganaron. No, porque yo te la anécdota. Entonces, si me da,
Me avisan cuando ya le pueda bajar, ¿eh? Ya, sí, yo voy a la tercera ya. Esa frase me va a remover por siempre. Pónganse a leer. Si es completa la pena con sus grandes signos. Pero vaya con sus grandes. Avances. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, están completos. Híjoles, te falta mucho para el profesor. Ya no. Más o menos, ¿no? Son las 10:30. Bueno, es que ya medio vamos. 10:24. ¿Verdad que sí? Sí, son las 10:24. Lo que acabo de escribir. Me dicen si ya le bajo. O más, si le falta. Ahí sí, va a salir. Y llevarnos ahí. Yo creo que no se tenga dos ustedes. ¿Por qué no se lo podemos? Ya no podemos llevar a Juan ahí, que se lo llevó. Que se vayan los cuatro. ¿Y Brandon? 7. ¿Y Daniel? No, Daniel no te contiene. ¿Qué parece? ¿Qué es eso, Pepe? ¿Qué dijo? Una ardilla. No dijo ardilla. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Cosas. ¿Qué es eso? No sé, pero no parece una cosa muy buena. Pandilla. A ver, fíjense bien para ya bajarle. Sí, ya. ¿Qué? No, buena. Destacar que me lleva a fondo en la O. ¿Cuál? Destacar. No. Si llevaras la O, ¿cómo se pronunciaría? Destacaron. Destacaron.
Son 6. Vamos a hacer 6. física. ¿Vamos a hacer nomás unas o vamos a hacer así completas? Las 6. Yo ni quiero hacer 8. Yo ni quiero hacer 8. Cristal de roca. ¿Cómo le da para tener papel? ¿Esa primera ya la pusieron? Ah, entonces le muevo. Ahí está. Sí.
Ya terminaron de copiarlas, ¿verdad? No le falta una. ¿Cuál? Bueno, pues sí, de todas maneras. Bueno, a ver, nada más aquí rápidamente. Observamos un mapa donde ya vemos esas 3 superáreas que al principio comentamos. Entonces observamos dónde está Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Vamos a concentrarnos en Mesoamérica. Acordémonos que otra vez la mayor parte de los grupos más importantes se encuentran ¿en dónde? Ajá, en el centro y en el sur de México, que sería Mesoamérica. Entonces, aquí observamos varias regiones. Al sur, aquí por donde está la manita, sería la región Maya. El número 2, de este lado también hacia el sur, está la región oaxaqueña. Pues ahí vemos a Oaxaca. En la región 3, en esta área, región del Golfo. Es la región del Golfo, donde acuérdense que está Veracruz, y Veracruz es un estado muy largo que comprende pues a gran parte de la región del Golfo de México. La región 4, aquí en el centro, un poco al sur, región del Altiplano Central. La región 5, del occidente de México, esta parte, occidente de México, y la región 6, esta que está un poquito más arriba, región norteña.
Bien, ahorita voy a meterme a Edmodo. Les había comentado ayer, bueno, nada más a un par de personas que me preguntaron cuando salieron, pero los demás ya no lo comenté en la clase. De arte del día de ayer, les voy a poner un punto a los que presentaron de la obra. Eso lo voy a tomar, sí, va a ser su actividad de arte del día de ayer. No, del día de ayer no. Y ahorita les pongo el punto.
No es mi no, puta madre. Esa no es la ¿por qué nunca desayuno? Así me pega. Come comida de la escuela. Desayuno venezolano. Desayuno colombiano. No, así no se juega. Así no es el juego. ¿Por qué no desayunas? ¿Por qué no desayunas? Público de tierra. Público con avena, tierra y agua. Se lesionó una hoja. Bromitas. Todo subió la pena. Ay, no, Una vez que no me da tiempo.
Primero es el diálogo, ahora es el que dice las palabras. ¿Qué digo yo? Ya se lo superé. Yo quería hacer eso, un perro que sube a los niños. Y el perro se lo llevó a sus hijos y se lo comió todos. El perro del vecino. El perro del vecino. Leyenda, el perro del vecino. El personaje es Johnny. Interacción del perro. El perro, sí. El chamán, el diablo, sí. Que lo contrate para hacer el papel de Godzilla en la próxima película. Cada día te puede Va a ser real. Si ya sabes, tienes que salir actor. ¿De qué? No sé, pero tienes que. Ay, Jesús. Ay, Jorge. Ay, Jorge. Ay, Juan. Ay, Pablo. ¿Cómo la señora? Se llama Jorge, Pablo, Pablito. Clava, un cabrito. No, si no, ni te lo pongo la casa. No, yo decía, ¿verdad? Ahí le dicen, no, 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 más coordinado. No puedo hacer eso. Vengo. Segunda, la ciudad de Durango. No. Estaba en un trago bien perro y vamos. Yo ni puedo. Entonces, para el de la señora. No quiero yo. Y de las cosillas, 10 por ahí. 9.
van a hacer la del ¿Terminaron ya? Sí, ya, yo te estoy hablando de tiempo. A ver, también. Levante la mano que ya terminó con todo. Enfócate mayor, tenía. Yo bien, gracias. Bueno, quien terminó, puede comenzar con lo de reforzamiento de español. ¿Necesitan su engarbolado? De la sección de redacción, Fátima, página 1, vas a hacer la actividad 5, un extraño ruido. Ahí dice que tienes que escribir 300 palabras, se las cambié a 200. 200 mínimo, y vas a iniciarla con la siguiente frase. Una noche de tormenta, te despierta un extraño ruido, y continúas tú la historia. Entonces, pon la fecha y pones actividad 5, un extraño ruido, y ya comienzas a escribir. Hombre, Leo, fue golpe inesperado. Y se nota, ¿no? La ausencia de Brandon y de... Pero la verdad, no vas a que se quede más. Y la de Isidro iba a decir. No, esa no. Digo que se notan, pero se notan sus ausencias. ¿O no? Pues a ver, Ay, no. Brandon te extraña. Sí, brazo, sí. Ahí sí lo- Pues más o menos, ¿no? Ay, sí, no. Es que luego baja mucho y. No habla tanto como antes. Primero porque no queremos que hablara y ahora porque no está bien. Así está mejor, va a decir Miri. Pero todo el tiempo ha sido. La de Brandon, sí. ¿Eh? Todo el tiempo ha sido así. También en la escuela, cuando nuestra semana cada vez que era la maestra. No, hombre. Ay, no, En sexto era peor. Sí, maestra, y se ponía a pelear con Jacobo en el salón. Así es cierto. Y cuando llegaba el quite era bien peleonera, le pegaba la. Ah, Sí, no te despedimos juntos. Ay, más de 6 años con él. Sí, es cierto. Ahora más 3, otros 3, 9, Quiero volver para tercero. 2, 3. No, pero no es que Si ya me toca en la prepa, no es la que ya. Muestra, Qué mala suerte. una vez que estaba me quedé hasta las 2 por estar repitiendo con el libro, el libro de la estaba peleando con él y llegó el maestro y Pues ya era el libro de historia.
Sí, nada más. 90. ¿Qué maestro? Sí, te creo. Mary ni se acuerda de eso. Y cuando fue el accidente de la Río